nuestro amado hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos dar gracias a Dios también por la familia de fe, esperanza y amor, nuestra amada iglesia hermana, y los pastores Cristal y Raimundo que están con nosotros, y bendecimos a Dios por sus vidas. Vamos a dar luego un aplauso colectivo por cada una de esas congregaciones. También agradecemos a Dios porque tenemos con nosotros a la manada, Pastor Santiago Suero y su amada iglesia. Damos gloria al Señor por ellos, por estar con nosotros. Les bendecimos en el nombre del Señor. Nuestra amada iglesia es ITAF, también iglesia hermana y que amamos, está aquí con nosotros, y damos gracias a Dios por ese liderazgo especial, la pastora Madeline y nuestro pastor Alfred, y bendecimos al Señor por todos los hermanos que les acompañan de la congregación. De igual manera también queremos dar gracias a Dios porque tenemos una amada pastora desde la ciudad de Houston, Texas, y es nuestra amada Carolina Izquier. Queremos dar gracias a Dios por su vida. Gracias por estar con nosotros, también la honramos. Damos gracias al Señor también por nuestros amados hermanos de nuestra iglesia hermana Nueva Vida en Cristo, Pastor Jordán y Mariel, y bendecimos al Señor por ello, por esa congregación. Y de verdad Dios ha sido bueno en darnos la oportunidad de que hoy como congregación estemos reunidas aquí, la comunidad de fe Quirios, que es la iglesia a la cual nosotros pastoreamos por la gracia del Señor, adjunto a mi esposo y el liderazgo. Nos honramos en decirle que ustedes están en la casa de su Padre. Siéntanse como tal. Y yo sé que en esta noche el Señor ha preparado banquete especial para nosotros a través de lo que ya yo sé que vamos a recibir mediante la impartición de su palabra. Qué bueno recibir con nosotros al pastor Rodolfo Bueno también. Y si tenemos alguna otra persona de otra congregación que hoy nos acompaña, queremos decirle gracias por estar con nosotros. No mencioné a mi pastor Alberto y Hilda, la gente que están encendiendo las terrenas. Damos gloria a Dios por sus vidas, nuestros amados, aleluya. Y esa casa de gloria que está en las terrenas y que nosotros nos sentimos contentos porque nos estamos expandiendo. Amén. A Dios sea la gloria. Por lo que vamos a pedir un aplauso colectivo para cada una de esas congregaciones que están aquí. Aleluya, 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 aleluya. Gloria. Qué bueno es el Señor. Nos llena de muchísimo gozo cuando el pueblo de Dios se une con propósito para sentarnos a los pies del Señor y escuchar su palabra. Por lo que creo que ya nuestros corazones están abiertos para este tiempo. Usted tiene a mano un programa que le está dirigiendo en lo que humanamente hemos establecido para este tiempo. Pero sobre ese programa gobierna la soberanía de Cristo y entendemos que se hará conforme Él quiere se haga en este lugar. Así que ya es tiempo para poder entrar en la primera impartición de esta noche. Y me honra presentar a mi pastor, que también es mi esposo, y doy gracias al Señor por lo que Dios ha puesto en él. Y sé que es un hilo muy fino lo que el Señor ha trazado y ha comunicado directamente a su corazón para ser impartido sobre nosotros. Por lo cual damos gracias al Padre. Gracias, Señor, por haberlo escogido. Gracias, Señor, por hacerlo digno. Gracias, Señor, porque Él es un vaso en el cual tú has querido derramar tu presencia, tu gloria, que lo habite para poder hoy direccionarnos a cada uno de nosotros en tu voluntad. Con todo el amor y la honra que me respecta, quisiera recibir al pastor Pedro Ricardo Contreras por este lugar. Aleluya, Dios te guarde, pastor. Gracias y paz, iglesia. Dios es bueno. ¿Cómo te dicen amén? Qué bendición estar en esta segunda entrega de RU, Reunión Unánimes. Quiero bendecir la vida de cada persona, de las personas que están aquí, que de una manera u otra hacen esto posible. La intención del Señor al poner en nuestro corazón iniciar con esta actividad que estamos realizando cada 2 meses es con la intención de que integralmente la iglesia pueda ser aquí en Samaná, pueda ser edificada en la verdad. El tema general que estamos trabajando tiene que ver con la verdad de Dios, ¿verdad? La verdad de Cristo.
la cual debe de gobernar a su iglesia. Yo tengo solamente media hora para la parte que me corresponde, porque luego queremos darle el tiempo necesario al pastor Luis Jiménez, que está con nosotros esta noche como invitado. Y yo quiero ser breve en lo que quiero compartirle a la iglesia en el día de hoy. El tema que me corresponde es una iglesia arraigada y sobreedificada en Cristo. Vean conmigo, en Cristo. Pero quiero poner un subtema de este tema, y es una pregunta retórica que surgió en el huerto de Edén. ¿Dónde estás? Yo quiero rescatar esa pregunta y que por vez primera, tal vez a través de nosotros como generación, podamos responder de la manera más correcta. ¿Dónde estás? Y yo sé que cada uno de ustedes, de los que están aquí, tienen la hoja de invitación o de el programa, ¿verdad? En esa hoja, si observamos en la parte de atrás, yo quiero llevarle a ustedes a un entendimiento de lo que Dios quiere para con nosotros como iglesia. Por ejemplo, Juan habla en su carta, dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y cuando vamos a lo largo de la Biblia podemos identificar que la esencia de Dios es el amor. Pero vamos a viajar un poquito más lejos. En vez de buscar ese amor como un sentimiento, ese amor como emociones, vamos a poner la cosa como debe ser. El amor descrito ahí, tanto Juan como Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, ese amor no es un sentimiento, ese amor es una persona. Ese amor es Cristo. Y si bien es cierto que ese amor es Cristo, en el capítulo 13 encontramos un desafío que podemos identificar ese desafío como una vara de medición de cuánto de Cristo ha sido formado en mí. Yo no quiero hablar de ti, yo quiero hablar de mí. Para mí, este texto me lleva a un entendimiento y a una autoevaluación de cuánto de Cristo está formado en mí. Yo quiero invitarles a hacer como esa dinámica. Mientras leemos este texto, toda parte que tiene que ver con amor, tú vas a eliminar la parte de amor con tu lapicero, con tu lápiz, vas a colocar tu nombre. Por ejemplo, el texto dice, 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 8, dice: el amor es sufrido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a cambiar el amor, yo voy a poner Pedro. Iniciando, Pedro es sufrido. Pedro es benigno. Pedro no tiene envidia. Pedro no es jactancioso. Pedro no se envanece. Pedro no hace nada indebido. Pedro no busca lo suyo. Pedro no se irrita. Pedro no guarda rencor. No se goza de la justicia, mas se goza Pedro de la verdad. Pedro todo lo sufre. Pedro todo lo cree. Pedro todo lo espera. Pedro todo lo soporta. Pedro nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es una vara de medición. ¿Cuánto de Cristo o de ese amor
ha sido formado en nosotros. Y cuando yo estoy expuesto a esta verdad, me doy cuenta que me falta mucho. Pero es un asunto personal que está trabajando conmigo desde hace meses. Y el Señor me está confrontando. Y lo único que yo hago hoy es poder compartir con ustedes una confrontación interna del Espíritu Santo a mi ser. Así que quiero tomar el texto base para poder hablarles rapidito, me quedan 23 minutos, sobre una iglesia arraigada y sobreedificada en Cristo. Y es la proyección de la iglesia que Dios espera que seamos. Una iglesia arraigada, una iglesia sobreedificada en Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 4 al 7 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Yo quiero, para poder abordar este tema, yo quiero expresarle a ustedes que en mi autoanálisis me doy cuenta que el Señor está demandando muchas cosas de nosotros, y mayormente como iglesia. Y una de las cosas que Dios ha estado trabajando conmigo es con relación a prestar atención a la voz de la conciencia, de mi conciencia. Y cuando nos damos cuenta de las cantidades de errores que cometemos, todo tiene que ver con no prestar atención a esa voz que está ahí en lo más profundo de tu ser, que te habla. En ese momento que estás a punto de tomar una decisión, hay una voz interna que te dice: no lo haga. Cuando tú ibas a hacer ese negocio con esa persona y sabías que en algún punto algo iba a salir mal, esa voz ahí siempre ha estado ahí, hablándote, comunicándote. Hay personas que en ocasiones quieren tener a un pastor cerca, a un líder cerca, para poder preguntarle: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? En ocasiones solamente vamos a presentar un informe de las decisiones ya tomadas, pero sin embargo siempre hay una voz que siempre te acompaña en todo momento, y esa voz está ahí. Y tomando en cuenta lo que es la iglesia de Colosa, que el apóstol Pablo ahí está escribiéndole esta carta, una iglesia que todavía no tenía mucha relación, ¿verdad?, física con esa iglesia, pero la iglesia estaba padeciendo por un mal, por un ataque más bien doctrinal, de una mezcla de cuatro líneas de pensamiento que estaban tratando de como persuadir a la iglesia, hacerle entender a la iglesia que Cristo no era suficiente, que había que añadirle algo más, que Cristo no era suficiente para la salvación del hombre. Así que tanto el judaísmo como la filosofía griega, también tenemos lo que son estas personas que adoraban a los ángeles. Todo eso era una mezcla que le presentaban a la iglesia como una opción para complementar la obra de Cristo en la cruz. Y esta es la situación de la iglesia de Colosa. A esa situación que el apóstol Pablo está confrontando para poder llevar a la iglesia a ser una iglesia cimentada, una iglesia firme,
una iglesia que pueda caminar y cumplir con su asignación. Y hoy nosotros podemos ver y tomar la figura de la iglesia de Colosa y solamente predicar sobre la historia de esa iglesia. De igual forma podemos también tomar la historia de la iglesia de Galacia, una iglesia que había visto a Cristo como a crucificado, una iglesia que tenían todo. El apóstol Pablo entendió que esa iglesia había alcanzado cierto grado de madurez hasta el momento de escuchar que la iglesia estaba propensa a volver a los primeros ritos, al judaísmo. Por lo tanto, el apóstol Pablo le hace una pregunta a ellos y le dice: ¿quién os ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado? Y hay otra declaración que el apóstol Pablo le hace a esa iglesia: hijitos, por quienes sufro dolor de parto hasta, ahí está la clave, hasta que Cristo sea formado en ustedes. La clave de una iglesia cimentada, arraigada, sobreedificada, es que Cristo sea formado en ustedes. El apóstol Pablo dice: yo sufro dolor de parto. Yo siempre suelo decir que para cualquier madre es de gozo el sufrir al momento de dar a luz, porque sabe que detrás de dar a luz viene un ser que ha estado esperando durante 9 meses. Pero el problema es volver a tener dolor de parto por ese mismo muchacho que ya tú pariste. Ya no es de gozo. Pero el apóstol Pablo entendía que la solución era que Cristo fuese formado en ellos. Hoy por hoy nosotros seguimos con la misma tendencia, la misma propuesta de algunos sectores que nos dice: todavía tú puedes añadirle algo más, un poquito de fiestas judías a lo que Cristo ya hizo. Tú puedes añadirle un poquito más. No basta con tener a Cristo. Hay algunas otras estrategias. Pero el apóstol Pablo le decía a la iglesia que Cristo es suficiente. Este es el mensaje de hoy. Cristo es más que suficiente. De nada nos sirve acudir a estos asuntos complementarios. Estas cosas el apóstol Pablo lo confrontaba. Ahora bien, nosotros estamos hablando del apóstol Pablo, pero la verdad es que ¿cuál recomendación nos haría hoy el apóstol Pablo con relación a la iglesia de Itaf? Si el apóstol Pablo le tocara escribir una carta a la iglesia de Itaf, a la comunidad de Fequirios, ¿qué escribiría? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cuál sería el contenido de la carta del apóstol Pablo para la iglesia Sal y Tierra, o Luz, ¿verdad? Luz y Sal, o Sal y Luz. Sal y Luz. ¿Cuál sería el contenido de ese mensaje? Porque cuando el apóstol Pablo estuvo escribiendo la carta a Colosa, era para los colosenses, no era para nosotros. Están aquí. No estaba pensando en nosotros, sino en una realidad que estaba viviendo la iglesia en aquel entonces. El colosensianismo, que se conoce, la mezcla de 4 líneas de pensamiento. Él estaba contrarrestando la filosofía griega, el judaísmo. Pero sin embargo, en el día de hoy como iglesia, ¿cuál es nuestro desafío? Digan conmigo: redes sociales. ¿Qué contenido? ¿Cuál sería el contenido del mensaje de Pablo para la iglesia de hoy? Puede ser las distracciones.
el entretenimiento. Hola. Pero es lindo nosotros apoyarnos de Pablo y tomar un buen referente, sí. Pero Pablo fue, al igual que sus contemporáneos, fueron responsables en confrontar, en afrontar la realidad de su tiempo. Hoy por hoy tenemos una realidad que tenemos que afrontar. Tenemos una realidad que no se trata solamente de venir a un lugar, ir a la iglesia y jugar al cristianismo y hacernos de la vista gorda. Hay una realidad que estamos viviendo como iglesia, como generación, y debemos de prestar atención. Señores, si observamos la carta del apóstol Pablo, que en medio de ese sincretismo que él estaba viviendo, que amenazaba la pureza del evangelio, Pablo escribió la carta, y en ese contenido el apóstol Pablo presenta la exaltación de la supremacía de Cristo, para dar a entender a la iglesia que Cristo era suficiente. Por eso que vemos que él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y por medio de él y para él. Y en el capítulo 2, versículo 8 al 9, él sigue exaltando la supremacía de Cristo, diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y la iglesia de hoy, comunidad de Fequirios, Nueva Vida en Cristo, Luz y Sal, la iglesia Asamblea de Dios Veraca, Segaf, Fe, Esperanza y Amor, todas las iglesias aquí presentes, y TAF. Hay una realidad que va más allá de nosotros hablar en lengua y montar actividades. Esto no se trata de montar una actividad, esto se trata de tomar compromiso e identificar el mal que está afectando la iglesia en el tiempo presente. Esto no es emoción, esto es una realidad. Toda la vida cristiana debe estar enraizada, edificada y centralizada en la persona de Cristo. Digan conmigo, por favor, Cristo. Ustedes saben que a veces hay algunos lugares que la gente dice: bueno, ahora todo mensaje con Cristo, Cristo, Cristo. Permíteme decirle a ustedes: Cristo es todo en todo. La expresión en Cristo, señores, tú vas a ver que la expresión en Cristo, según la traducción que tú lees, aparece unas 90 veces. Y 85 veces usó el apóstol Pablo esa expresión. Y eso nos da a entender la magnitud del conocimiento y revelación que tenía Pablo, entendiendo que todo lo que nosotros somos es en Cristo. Todo lo que nosotros poseemos es en Cristo. Todas las promesas de Dios para nosotros es en Cristo. Por eso que él mismo dijo: yo soy la vida y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separado de mí nada, digan conmigo, nada podemos hacer.
Señores, mira, el tema de la formación de Cristo en la iglesia inicialmente debe ser trabajado desde el esquema del individuo y no desde el esquema corporativo. Me preguntará, pero pastor, ¿por qué? Porque somos un cuerpo, sí, pero hay una realidad que no corresponde al cuerpo, sino al individuo. Hay un trato que Dios tiene que tener contigo personalmente para llevarnos a ser esa iglesia arraigada, cimentada en Cristo. Hay un trato personal. Inicialmente tiene que empezar conmigo, porque si Él no empieza conmigo o no dejo que Él empiece conmigo, yo no puedo expresar, yo no puedo apoyarme de la iglesia corporativa para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso es que frente a los ruidos del mundo, las distracciones, el entretenimiento, los placeres y la vanagloria de esta vida, hay una urgencia de apagar el ruido exterior para escuchar la voz interior que está resonando como un eco. ¿Dónde estás? Es el eco del Espíritu donde tú estás. Y ese donde tú estás no tiene que ver con un lugar geográfico, tiene que ver con una vida, o sea, tiene que ver con la espiritualidad del ser y también de la posición en la cual tú te encuentras. ¿Dónde tú estás ahora? Cuando esa pregunta por primera vez surgió en Edén, Adán contestó ¿cómo? Te oí en el huerto. Yo tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios todavía está resonando en nuestro ser interior la misma pregunta. Pastor Alberto, ¿dónde tú estás? Yo estoy en el crecimiento de la iglesia. Todo esto está bien, pero ¿dónde tú estás? La pregunta de hoy, ¿dónde tú estás? Bueno, yo estoy en mi empresa. ¿Dónde tú estás? Y necesitamos rescatar esa pregunta y responder responsablemente. Y como que el dilema que yo veo en este texto es que Adán se escondió detrás de los árboles. Los árboles tipifican una provisión de Dios. Dios le había provisto a Adán los árboles para su sustento, y él se escondió detrás de algo que Dios le había dado. Y hoy por hoy tenemos personas que se esconden detrás de la empresa para no responder al llamado de Dios. Hay otros que se esconden detrás de la familia para no responder al llamado de Dios. Y hay otros que se esconden detrás del ministerio, descuidando al Dios del ministerio. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? En estos 5 minutos que me quedan, permíteme compartir con ustedes un pequeño fragmento del próximo libro que yo voy a publicar, que ya está en fase de corrección, que se titula El eco en el alma. Y el subtema de ese libro es Descubriendo la voz de Dios en la conciencia humana. Ese pequeño fragmento dice lo siguiente: hay una voz que no se extingue con el pasado del tiempo. Es la primera voz, la que pronunció el ser sobre el vacío, la que dio forma a la luz y ordenó el caos en armonía. Esa voz no quedó suspendida en los confines del Génesis. Sigue resonando en el fondo de todo cuanto existe. Es el eco divino, la vibración perpetua de la palabra de Dios, que aún busca un oído humano dispuesto a escuchar.
Desde el origen Dios habló y su palabra se hizo historia. Su palabra se hizo conciencia y susurro. Cada alma humana fue creada con la capacidad de resonar con ese sonido fundamental. Así como la cuerda de un instrumento vibra cuando otra del mismo tono es tocada, el espíritu del hombre vibra ante la frecuencia de la voz divina. Somos en lo profundo un eco de aquel que nos habló primero. Pero el ruido del mundo, la prisa de una generación tipo microondas y el olvido han cubierto muchas veces ese sonido interior. La conciencia se toma un lugar confuso, lleno de voces contradictorias. Sin embargo, incluso en medio del ruido, el eco divino persiste. Un llamado suave, una memoria que despierta, una nostalgia de eternidad. No grita esa voz. Esa voz no impone, más bien invita a un despertar de la conciencia. Esa voz que pregunta: ¿dónde estás? La misma que resonó en el Edén y que aún busca al hombre escondido en su propio silencio. El eco divino no solo se percibe en el interior del alma, también resuena en la creación. Los cielos proclaman su gloria, las olas repiten su ritmo, las estrellas cantan su orden. Todo cuanto existe lleva en su ser la firma sonora del Creador. El universo entero es una sinfonía donde cada criatura, por humilde que sea, guarda una nota del himno eterno. Escuchar el eco divino es, por tanto, redescubrir el sentido de la existencia. Es dejar que la conciencia vuelva a ser templo y no simple espejo del yo. Es volver al punto de origen donde la palabra y el alma se reconocen mutuamente. Allí comprenderemos que la verdadera fe no empieza con hablar, sino en escuchar la dulce voz que resuena desde el interior. La fe viene por el oír, dijo el apóstol Pablo. Oír no con oídos naturales, sino con el oído interior del Espíritu. Conclusión: la tarea que nos compete como generación es alumbrar los ojos del entendimiento de los que están en casa, los que están aquí, para que ellos puedan, por testimonio, por su vivencia, por sus acciones, alumbrar a los que están allá afuera. No podemos alumbrar los que están afuera si aún operamos en oscuridad. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra buena obra y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí mismo cierra tus ojos, permíteme orar. Padre, te doy gracias, Dios, por el entendimiento y por esta nueva estación en la cual está introduciendo a tu iglesia. Señor, aquí en Samaná proclamamos que nuestros oídos están prestos a la voz interior, esa voz que resuena y nos pregunta dónde nosotros estamos. Y hoy responsablemente queremos responder que estamos en Cristo. No estamos en ningún lugar sino en Cristo. Yo oro por esta generación. Yo oro por la iglesia en Samaná, la iglesia en Las Terrenas, la iglesia en La Pascuala, la iglesia, Dios mío, en Arroyo Barril,
la iglesia, Dios mío, en la República Dominicana y las naciones. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esa voz que resuena, que resonó desde el Edén, pueda seguir resonando y que nosotros podamos, Dios, responder con responsabilidad a esa voz. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.